Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que te dispongas a visualizar la sesión del día de hoy. Bienvenido nuevamente al Instituto de NIF, en esta oportunidad presentando la tercera sesión de nuestro programa práctico de especialización en normas internacionales de información financiera, mejor conocido como NIF. En plataforma ya me acompaña la doctora Nail Ruiz, quien se conecta con nosotros desde Bogotá, Colombia, y a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora Nail, muy buenos días. Como siempre es un gusto recibirle en el Instituto de NIF, ya convertido en su casa para la sesión del día de hoy. Sin más preámbulos, les cedo las pantallas y los micrófonos para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el impuesto a las ganancias y vamos a trabajar también la NIF 16, que nos habla sobre propiedad, planta y equipo. Inicialmente, como hemos trabajado las dos sesiones anteriores, vamos a iniciar primero con unas preguntas sobre la parte teórica y luego vamos a hacer unos ejercicios en Excel para que miremos la importancia de la parte teórica de las NIF para pymes, perdón, de las normas internacionales de información financiera. Como es bien sabido, el impuesto a las ganancias, la NIF 12, básicamente lo que nos requiere, lo que nos exige es que hagamos un adecuado reconocimiento del impuesto a las ganancias corrientes, es decir, el impuesto que la empresa debe pagar o de pronto, en el caso de un saldo a favor, podría cobrar respecto a las ganancias del periodo corriente. Pero como es bien sabido, hay activos y pasivos, los cuales tienen diferencias en sus bases contables y sus bases fiscales. De ahí la importancia de realizar el cálculo del impuesto diferido. El impuesto diferido realmente es una provisión. ¿Cómo decirlo? Decirle a la asamblea, a la junta de accionistas, a la junta directiva, que esa provisión nos serviría para pagar el impuesto a futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos elementos de propiedad, planta y equipo y los estamos depreciando de acuerdo a la vida económica, muy posiblemente la depreciación fiscal sea diferente. Entonces, ahí nuestro activo fijo durante el tiempo de vida útil, pues va a tener diferentes bases, tanto contable, NIF, como la base fiscal. Es importante esa causación del impuesto diferido, como lo dije anteriormente, con el fin de reflejar en los estados financieros que hay posibilidad de que a futuro, por esas diferencias temporarias, diferencias en el tiempo, tengamos que pagar o recuperar esa parte de impuesto a las ganancias. La NIC 12 nos habla única y exclusivamente del impuesto a la renta. No nos habla de ningún otro tipo de tributos, impuestos, contribuciones a los que, pues en cada país, de acuerdo a la normatividad tributaria, haya lugar. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones son ejemplo de impuesto diferido activo? Elija dos. El impuesto diferido activo es el valor del impuesto de renta recuperable en periodos futuros con respecto a el valor transferido al periodo siguiente de pérdidas tributarias no utilizadas. B, diferencias temporarias imponibles. C, diferencias temporarias deducibles. D, diferencias permanentes. Aquí es muy importante lo que hablábamos o lo que veíamos en la parte teórica de la NIC 12. Tengan en cuenta que si nosotros estamos ante una diferencia temporaria imponible, pues vamos a estar ante un impuesto diferido pasivo.
Si estamos ante una diferencia temporaria deducible, estamos ante un impuesto diferido activo. Y de igual forma, si esas pérdidas tributarias son susceptibles de compensarlas en periodos siguientes, de acuerdo a la normativa tributaria, pues también se podría clasificar como impuesto diferido activo. Siguiente pregunta. La compañía ABC compró un edificio en enero del 2005 por 150.000. El cargo por depreciación contable es el 5% en línea recta. Por propósitos de impuestos, la depreciación del 2% se deduce anualmente. Es decir, que para la presentación de los estados financieros, pues vamos a aplicar esa política contable, que es 5% en línea recta. ¿Por qué? Porque esa depreciación contable refleja la realidad económica, es de acuerdo a la vida útil estimada para ese edificio, la depreciación de ese edificio. Fiscalmente, pues la tasa para ese edificio es del 2%. ¿Qué significa? Que tengo que hacer una conciliación de ese activo, en este caso del edificio, del valor contable versus el valor fiscal. El resto de los costos se deducen en periodos futuros, como depreciación o a través de una deducción al momento de la venta. La tasa de impuestos es del 25%. ¿Cuál debe ser el saldo del impuesto diferido a 31 de diciembre del 2018? ¿Qué nos dice la NIC 12 respecto al impuesto a las ganancias? Primero que nos dice es debemos establecer la base fiscal y la base contable de activos y pasivos. Entonces, como en el ejercicio tenemos un activo, tenemos su base contable y su base fiscal. Adicional, la NIC 12 nos indica que debemos establecer si hay diferencias. En este caso, sí hay una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque el valor contable difiere del valor fiscal. ¿Cómo difiere? Tenemos que establecer el siguiente paso de acuerdo con NIC 12 es si es una diferencia temporaria imponible o deducible. Una vez hayamos establecido si es diferencia imponible o deducible, esa diferencia se multiplica por la tasa de impuestos. ¿Para qué? Para hacer el reconocimiento contable en los estados financieros de ese impuesto diferido, activo o pasivo. Dice la norma, la NIC 12, que ese impuesto diferido tenemos que reconocerlo en resultados. Excepto como en la sesión de ayer que estábamos observando un reconocimiento del impuesto diferido en otros resultados integrales. También la NIC 12 nos indica que si esta diferencia temporaria proviene de una partida de otros resultados integrales, pues el impuesto diferido no se debe causar al gasto, sino se debe causar en la partida de otros resultados integrales. Entonces, recordemos un poco, hicimos un ejercicio sobre una revaluación, el efecto fue ese impuesto diferido que teníamos que causar sobre esa revaluación, ese mayor valor, porque empezaron a diferir la base contable de la base fiscal de ese elemento de propiedad, planta y equipo, y esto nos generó un impuesto diferido pasivo. Entonces, en el ejemplo que tenemos, llegamos a la conclusión que el impuesto diferido activo es de 4.500. ¿Cómo llegamos a ese impuesto diferido? Pues hagamos el ejercicio aquí en un Excel. Y cuando se termine la clase ya sabemos que este material los vamos a entregar a ustedes. Entonces aquí vamos a dice que vale el costo del edificio 150.000. Entonces tenemos un costo
Entonces vamos a trabajar con un costo de 150.000. Aquí vamos a colocar una columna que se llame contable y otra columna que se llama fiscal. El valor fiscal pues no difiere en el momento del costo, lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Dónde difiere? Difiere en la depreciación. Entonces aquí vamos a colocar una depreciación. Para el saldo contable es del 5%. Y para el valor fiscal es del 2%. Tenemos el 5 y tenemos el 2. Por lo tanto, el valor en libros en este caso específico es de 142.000 respecto de 147.000. Entonces, este es el ejercicio normal que tenemos que hacer con cada una de las partidas a la fecha de cierre del ejercicio contable. Este es el ejercicio que debemos hacer, es la conciliación fiscal. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la normatividad tributaria de cada país, pues cada uno va a manejar sus bases contables diferentes. ¿Qué hemos hecho hasta acá? El primer paso que nos indica NIC2. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es establezca cuál es la base contable y la base fiscal de activos y pasivos. En este caso específico, ¿qué tenemos? Tenemos un valor contable que está por debajo del valor fiscal. En este caso específico estaríamos ante una diferencia temporaria deducible. Esa diferencia temporaria deducible es de 4.500. La tasa de impuesto es del 25%. Esperen un momentico. 25%, 150.000. Ok, no tuve en cuenta el tiempo. Aquí estamos hablando del 1 de enero del 2025. Por propósitos de impuestos, el resto de los costos se deducen, no sé. Aquí vamos a tomar ok. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la compra fue el 1 de enero del 2025. 1 de enero del 2025. Vamos a hacer la depreciación una a una. Entonces, al cuarto año, aquí nos están diciendo calcule
el valor en libros al 31 de diciembre del 2000. 31 de diciembre del 2000X8. Entonces está 2005, 2006, 2007, 2008. Entonces aquí la depreciación acumulada por los 4 años. En el caso, desde el punto de vista contable, es de 30.000, desde el punto de vista fiscal, 12.000. Es decir, que el valor en libros al 31 de diciembre del 2018 es 120.000 versus 138.000. Es una diferencia temporaria deducible de 18.000. Entonces, hagamos el ejercicio. Anual, porque realmente nosotros lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer es hacer el ejercicio anual, año a año. ¿Hasta qué? Hasta cuando nos demos cuenta que fiscalmente nosotros estamos haciendo una deducción, en este caso específico, de cada año. Un momento, por favor, aquí vamos a mirar la deducción de 3.000 respecto a la deducción fiscal que realmente deberíamos hacer. Si no existiera esa diferencia entre la base contable y la base fiscal, el gasto o el costo por depreciación que yo podría deducir deberían ser 7.500, pero en la realidad solamente me estoy deduciendo anualmente una depreciación de 3.000. Solamente me puedo deducir una depreciación de 3.000. Pues al futuro, ¿qué va a suceder? Que como estoy depreciando con un mayor porcentaje del valor contable, pues va a resultar que al final ese valor fiscal me va a permitir llevar más gasto deducible del que había llevado de forma contable. ¿Por qué? Porque en el tiempo, pues ese valor contable va a llegar a cero, pero aquí me va a faltar saldo por descontar por efecto de la depreciación. De ahí el por qué es una diferencia temporaria deducible. ¿Listo? Significa que hoy estoy afectando menos o me están permitiendo llevar menos gasto deducible en ese impuesto de renta. Pero a futuro, a diferencia temporaria deducible, a futuro, yo podría tener un mayor valor de ese valor a ajustar. ¿Por qué? Porque contablemente, pues, la estoy depreciando a un mayor valor. En el ejercicio de ayer, estábamos viendo que era una diferencia temporaria imponible. Sería el caso contrario. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos aquí una tasa del 5, pero fiscalmente supongamos que me permiten una depreciación acelerada. Entonces, en este caso, no estaría ante una diferencia temporaria deducible, sino imponible. ¿Por qué es imponible? Nuevamente, como fiscalmente me estoy deduciendo gasto anual de depreciación 15.000, cuando solamente debería ser 7.500, pues significa que al futuro voy a resultar pagando, o mejor dicho, no me van a permitir descontar ese valor, la diferencia. Entonces, por eso es una diferencia temporaria imponible. Recordemos, ¿qué es lo que busca la NIC 12? La NIC 12, perdón, impuesto a las ganancias. Básicamente lo que busca es reflejar la realidad económica. ¿Cuál es la realidad económica? La realidad económica es que para
realizar el impuesto de renta, el impuesto a las ganancias, existen unas diferencias en el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista contable, la realidad económica puede diferir de la base fiscal. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que hacer la causación